Cande. Buen día, ¿cómo va? Gracias por bancarte. ¿Cómo no? La charla de fútbol. Sos futbolera, así Por que mal no la supuesto. pasaste. No, escucha atentamente. Habrás aprendido como yo del mago Capria. Por supuesto. Fútbol y libros. Todo junto, así en un combo. Pelota y verde césped. Exactamente, sí. Está bien, porque eso habla de la amplitud mental de una persona. Lo bueno es que te guste todo. Y si no te gusta algo, no hagas bandera. No me gusta el fútbol, soy anti, o no me gustan los libros. No, tranquilo. No, claro, cada uno Tener una elige lo que le amplitud. gusta. Sí, obvio. Por supuesto. Sí, y vos además jugás y lees y escribís. Y escribo, sí, y veo traduce. fútbol, todo. Bueno, también. Sos una jugadora todoterreno. Sí. El otro día que hubo una tormenta teníamos justamente un partido Sí. y por supuesto el sentido común era que no hiciéramos el partido porque había muchos rayos, fue el domingo a las 6 de la tarde, Sí, pero había unas ganas internas de jugar abajo de la lluvia sí. que es lo más hermoso que te puede Lo pasar. que pasa es que ya habían comprado la cerveza, eso es lo que pasa. Y jugaste con la lluvia. No jugamos porque era dentro de un marco de un torneo y bueno, el árbitro decidió suspenderlo, Por que me esto de parece las bien, por tormentas supuesto. eléctricas, Sí, los radios sí, por y supuesto. demás. Estaba muy feo el clima. Pero tenían Pero unas ganas. está esas ganas internas, sí, de jugar con lluvia. Sí, jugar al fútbol con lluvia es un placer muy grande. Es algo hermoso, sí. La verdad Terminar que sí. todo embarrado, todo. Bueno, pero este es un segmento de literatura que Candela Fumale los jueves ofrece a nuestros oyentes, nos regocija con títulos, con escritores. ¿Puedo decir algo? Una amiga mía me mandó una foto leyendo a Rayuela y me dice, esto es influjo de la columna de Candela Fumale. Muy bien. Bueno, qué hermoso saber eso. Sí, señor, es un orgullo, saber que estimulás la lectura, que la gente vaya por los clásicos, los novedosos. Leer es lo importante. Y hoy te detenés en un clásico. Hoy vamos a un clásico que es Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando uno habla de Alicia en el País de las Maravillas, tiende a pensar que es solo un libro, porque Disney se encargó de hacer una película sobre Alicia, pero en realidad son dos libros. Uno que se llama Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que fue el primero, que salió en 1865, y uno que salió 6 años después, que se llama A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Generalmente las películas que se hicieron de esta historia sobre Alicia y el País de las Maravillas mezcla un poco episodios que se dan en los dos libros, pero en realidad, bueno, tenemos dos libros distintos que son muy buenos los dos, muy lindos, son súper lúdicos de leer, como que hay muchos juegos de palabras, muchas alusiones a sinsentidos. Sí. Constantemente hay sinsentidos que, bueno, hay una crítica ahí a la sociedad victoriana de esa época, donde todo era muy recatado, y el autor un poco critica esta cuestión de qué es lo normal o lo aconsejable y qué no, como que juega mucho con lo que se debe hacer, digamos, lo que se entiende que es lo correcto, y dice, bueno, pero ¿realmente tiene sentido todo esto? El autor es una persona bastante controversial de analizar. Lewis Carroll, o Lewis Carroll, acá como me instruyó Segura. No. Por favor, usted dele la entonación que quiera. Está autorizada. Bueno, es un seudónimo. En realidad, el autor se llama Charles Ludwig Dodgson. Por algún motivo eligió No me digas. escribir con otro nombre. Y hay varios mitos sobre este autor bastante fuertes. Él fue fotógrafo, fue matemático, dio clases en la universidad, además fue diácono en Inglaterra. Así que estuvo también como así, con varios aristas. Y esta cuestión de la matemática y de la fotografía se ve mucho en Alicia en el País de las Maravillas. Del conocimiento. Sí, Lewis realmente exploró muchas aristas. Y la gente que sabe de matemática dice que es muy interesante lo que él escribía sobre matemática. La gente que sabe de fotografía dice también que era muy bueno. Así que se ve que era un hombre muy instruido en varios aspectos. Pero, por ejemplo, se habla de el consumo de drogas alucinógenas, no como una crítica moral hacia la persona, digamos, que hacía en su vida privada, sino como esta cuestión de decir que, bueno, que el libro Alicia en el País de las Maravillas un poco surgió de eso, y no tanto quizás de la inventiva en sí del autor. Que bueno, eso es un debate que se da mucho en la literatura, cuando se sabe que muchos autores consumían opioides, por ejemplo, como... ¿Pero está comprobado que él lo consumía? No está comprobado,
Pero bueno, no sé también hasta qué punto es importante eso. Por ejemplo, cuando se habla de Edgar Allan Poe, que también se sabe que consumía opio, y hay mucha gente que lo desacredita como autor por decir, bueno, tenía, digamos, sus sentidos exacerbados por una droga. No pasa con los músicos, fíjate vos. Es verdad, es un tema que no se critica tanto en los músicos y es igualmente común en los músicos, la cuestión del consumo de, más que nada, alucinógenos. Pero bueno, ese es uno de los debates que hay sobre la vida de él. Hay otra teoría que dicen que él tenía una relación muy particular con los niños, porque el personaje de Alicia está inspirado en la hija de otro pastor que había en su congregación, que se llamaba Alice Lindell, que él tiene una relación muy particular con esa niña, es como que la admiraba mucho, y acá es donde empieza a haber opiniones cruzadas. Hay gente que dice que era simplemente un interés, digamos, en sí, un llevarse bien con los niños, o tener un interés por la infancia, por lo que se da en esa época, y hay gente que dice que bueno, que tenía unas ciertas tendencias sexuales reprimidas con niños que no eran, bueno, las adecuadas. Otra vez, queda ahí en la nebulosa, no hay nada comprobado al respecto, pero bueno, son un poco... Hay mucha gente que ha escrito ensayos hablando de esto y bueno, teorizando sobre las fotografías que él le sacaba a los niños y otras cuestiones. Y hay otra teoría que la voy a nombrar porque me parece bastante chistosa. Dice que él era Jack el Destripador. Hay un autor que hizo un análisis después de que fueran los asesinatos de este hombre en Londres, que dice que, bueno, da sus razones de por qué Lewis Carroll podría ser Jack el Destripador, y dice que en Alicia en el País de las Maravillas hay como unos anagramas, es decir, mensajes ocultos que se leen cuando las letras se ponen en otro sentido, que hablan de... donde él mismo anuncia los crímenes que iba a cometer más adelante. ¿Y dejó entrever alguna vez? Eso dicen. También hay gente que dice que si uno analiza los libros y busca anagramas a propósito, puede encontrarlos, porque bueno, tiene tantas palabras un libro que uno puede encontrar el mensaje que quiera también. Más allá de toda esta rica anécdota y mito que estás contando, hay una obra literaria. Por supuesto, que es en realidad lo más importante y que me parece una de las mejores obras, porque uno de niño la lee como un cuento maravilloso, digamos, donde Alicia entra a este lugar donde hay un montón de seres que son súper risueños, y uno la lee de grande y encuentra un montón de juegos, primero lingüísticos, que al que le gusta ese tipo de acercamiento a la literatura es súper interesante, pero además juegos, por ejemplo, en este libro, en la segunda parte de la historia, cuando ella ingresa a este mundo de las maravillas a través de un espejo, literalmente, ella se ve reflejada y lo toca y ve que su mano pasa y termina pasando todo el cuerpo. Toda esa historia en el libro se desarrolla como si fuera una partida de ajedrez. Ella entra y se encuentra con la Reina Blanca, que le propone que se convierta en reina también. Entonces ella tiene que llegar a la casilla 8 para coronarse como reina, y mientras tanto es una simple peón que va avanzando. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, como, bueno, el que sepa de ajedrez sabe que el peón puede mover el único movimiento en el que se pueden mover dos casillas juntas. Entonces ella se toma un tren que la hace avanzar mucho en el mundo de las maravillas, porque justamente como era su primer movimiento, ella podía hacer eso, y así va avanzando, donde al final, bueno, se convierte en reina y termina cenando con la Reina Blanca y la Reina Roja, y por último le hace jaque mate al Rey Rojo, que es su rey oponente. Entonces, mientras tanto va viendo toda esta mezcla de la historia que va contando con movimientos que son reproducibles realmente en un tablero de ajedrez. Movimientos matemáticos. Movimientos matemáticos, No leí el libro, sí vi la película en partes. Me es muy difícil situarme como consumidor de esta obra. Es muy afiebrada. Y un poco tiene no responde eso. a los cánones de aquel que quiere lo habitual, ¿no? Con los pies sobre la tierra. Vuela mucho. Y no sé si me pasa a mí o le pasa a mucha gente. Y vos me dirás cuál es el atractivo. Entonces, ¿por qué permanece durante tanto tiempo vigente Alicia en el País de las Maravillas y estas versiones cinematográficas que se han hecho?
Bueno, un poco realmente tiene eso, la idea esta de que Alicia está vagando por este mundo, no se sabe a dónde va, ella no sabe a dónde va, le aparecen todos estos personajes. Tiene un poco la idea del sueño, ¿no? Que a veces uno va avanzando por el sueño y siente que el sueño va demasiado rápido. Y también son los temores a crecer y a dejar de ser niño, ¿no? También un poco plantea eso, sí, la idea de que Alicia a veces quiere procesar las cosas como un adulto y trata de encontrarle la lógica a lo que le está sucediendo. Y a veces tiene reacciones muy de niña, donde simplemente sigue su deseo y va hacia donde quiere ir. Yo creo que el atractivo está en eso un poco, en ver que a veces uno trata de buscarle lógica a cosas que no la tienen. Por ejemplo, en una de las conversaciones que ella tiene con los personajes, un personaje le plantea que le parece bastante tonto que festejemos nuestro cumpleaños, porque sería mucho mejor festejar nuestros no cumpleaños, y así festejaríamos 364 días al año en vez de festejar solo uno. Entonces, por supuesto vamos a seguir festejando nuestros cumpleaños un solo día al año, pero hay algo muy interesante atrás de esto, y es decir, bueno, quizás sería mejor festejar todos los días. Claro, y atrás de esto también está el tema de en qué momento, cuándo debemos jugar y cuándo debemos pensar, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, libro escrito en 1865, en una parte, y la otra en 1871. Ajá. Bueno, ahí fue cuando se publicaron. Perfecto. Estuvo más tiempo escribiéndolo. Las ilustraciones del libro son muy muy lindas. Él las encargó a un ilustrador y le dio de hecho una foto de esta niña Alice. Después el ilustrador se fue un poco más por su propia creación, pero bueno. ¿Qué te parecieron las versiones del cine? Consumía lo mismo. Se ve que sí. Las versiones del cine me gustaron mucho. A mí me gusta mucho la historia. Igual creo que son cosas muy distintas, porque la versión de cine tiene esto tan maravilloso y vos decís como que te perdés un poco en tanto. El libro no es tan así, es Bien. mucho más digerible, Sí, digamos. sí. Sucede todo un poco más lento, es muy gracioso y es muy irónico el libro. Y bueno, yo lo recomiendo totalmente porque no es algo distinto, no es algo, justamente es distinto a las películas. Y vos que mencionabas las películas, hay una película que yo la vi porque es curiosa, que es la primera película que salió de Alicia en el País de las Maravillas, que está en blanco y negro, dura 12 minutos. Es algo muy cortito, muy viejo también, no había efectos especiales, no había nada. Y es interesante ver cómo se las arreglan para reflejar cosas que son, por ejemplo, que Alicia crece su tamaño o que se encoge al tamaño a lo mejor de un vaso. Cómo lo llevan al cine en una época donde no existían las computadoras, por ejemplo. Claro. Está muy buena de ver y es interesante que siga estando en internet, por ejemplo. El corto, ¿no? Que una edición de 12 minutos. 12 minutos. Sí, si buscan en YouTube primera película de Alicia en el País, sí aparece. Que datará de los años 60, 70. Y sí, es bastante, una de las primeras películas, digamos. ¿En blanco y negro? En blanco y negro estaba, sí. Anterior entonces. De hecho, antes de la década del 30 debe ser. Me parece que era muda la película. Claro, estamos eso hablando... ya no lo recuerdo, pero sí, era una película bastante Eso habla del vieja. impacto que generó este libro ya desde arranque. Y además, lo interesante de Alicia en el País de las Maravillas es que es un libro interesante de leer porque hay muchísimas referencias por fuera de la literatura hacia Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, hay un síndrome neurológico que se denominó el síndrome de Alicia, porque, bueno, habla de un trastorno visual cognitivo que, sí. Bueno, yo no sé y no voy a entrar en ese tema, pero es interesante que lo hayan llevado hacia ese lado. También, por ejemplo, la canción de Serú Girán, que se agarra de Alicia en el País para hablar de la dictadura acá en Argentina. Entonces, esta idea de el País de las Maravillas como un lugar donde se altera el sentido de lo que está bien y lo que está mal, es una metáfora interesante que se ha llevado después a muchos otros lados también. Esta idea de a veces que está planteado como lo correcto, bueno, es bastante discutible. Sí, y tal vez creo que importante destacar que Alicia sale de ese país. No es un lugar donde se puede estar todo el tiempo. No, por supuesto, está planteado como un sueño también. Alicia despierta en un momento y se da cuenta que sí, que había soñado y que... Es un viaje aleccionador, con aprendizaje, pero después vuelve a la realidad.
Sí, hay gente que lo plantea como la niñez en la que uno después se despierta, digamos, y ya deja de ver las cosas de esa forma tan directa. Por eso, hay muchas interpretaciones y eso es lo interesante. También depende cada uno de lo que quiere encontrar en la obra, pero por eso también es una obra que nos sigue quedando y que seguimos leyendo. Si hay algún sentido de este bloque es que pasan rápidamente los minutos, no nos damos cuenta, el tiempo tiene la misma duración. Nelson se da cuenta. Lo que nos olvidamos somos nosotros, y que además tiene otro efecto, el de estimular, el de despertar la curiosidad para ir por un clásico, que muchos habrán escuchado al pasar, que saben que pertenece a la literatura clásica, que tiene su correlato en cine, pero que nunca han abordado su lectura. Alicia en el País de las Maravillas, a través de este comentario y de los vericuetos que ha encontrado Candela, habrá generado seguramente el interés en muchos oyentes de ir a esa obra. ¿Recomienda alguna en particular? Recomiendo los dos, Bien. porque justamente lo que decíamos antes, la película mezcla todo, pero el libro va desgranando más Bien. poco a poco. Candela, vamos a cerrar juntos el programa. Javier, porque ya son 10 y 2 minutos. Ya estamos. Lo habitual es que cierre con alguna recomendación, con algunos libros, autores, lo que usted quiera. Bueno, hay una que me gustó mucho, que dice: no estoy loco, simplemente mi realidad es distinta a la tuya. ¿Me lo puede repetir? No estoy loco, simplemente mi realidad es distinta a la tuya. Eso es. Cuando te acusen de que estás loco, respondele así: mi realidad es distinta a la tuya. Cuando Javier. me digan que por qué soy fan de Central, voy a decir: mi Vamos. realidad es distinta a la tuya, Javier. Vamos todavía. Señores, tenemos que poner punto final. Recuerden que a Candela Fumare la pueden seguir todo el tiempo, a través de las redes sociales, de su blog. Pase señales, por favor. Candela Fumare en todos lados, así simplificamos. Tal cual. Ahí estamos. Muy bien, ¿se va a trabajar? Hoy sí, ya. De aquí corriendo. al trabajo. Hoy toca. Primero el hobby, después el trabajo. Primero lo importante. Y hay que agarrar la pala en algún momento. Chau, Candé. Nos vemos, un saludo a todos. Gracias,